Amén, mis amados hermanos. Pueden tomar sus asientos. Ya estamos terminando con el tema de la obra del Espíritu Santo en el mundo. Esta ya es mi última predicación sobre el tema. Y realmente se me hizo un poco difícil el ver qué podría hablar el día de hoy, ya que durante tantas prédicas se habló sobre el tema, se explicaron muchas cosas, yo ya no sabía a qué relacionarlo para poder traer algo que el Señor realmente me convenciera a mí primeramente. Y justamente pensando en eso tengo un título que es sobre un versículo muy importante que realmente el Señor confrontó mi vida y estoy segura que también quiere hablar a cada uno de ustedes. El título es No apaguéis al Espíritu. Y el texto en el cual yo me voy a basar en esta predicación es 1 de Tesalonicenses 5:19, que es exactamente el nombre del título. Dice: no apaguen al Espíritu. Ese es el título y ese también es el versículo en el que me voy a basar. Y bueno, durante todas estas prédicas que estuvieron pasando, hemos hablado mucho acerca de la obra del Espíritu Santo en el mundo. Y vimos cómo el Espíritu Santo va a venir y va a convencer de 3 cosas, que son pecado, justicia y juicio. Y lo que aprendíamos es que el Espíritu Santo confronta al ser humano, pero para llevarlo al arrepentimiento y mostrar la necesidad que cada uno de nosotros tiene de Cristo. Y justamente como ya explicamos cada una de estas cosas a qué se refería, se me hizo un poco difícil y yo le pedía al Señor que me guiara, que hablara mi vida, porque yo le decía: Señor, ¿de qué puedo hablar ahora? ¿A qué lo puedo relacionar todo esto para ponerlo en práctica, que sea algo que confronte nuestra vida, pero también nos ayude? Y el Señor de a poco fue hablando, y justamente después de ver de que el Espíritu Santo va a venir a convencer de estas 3 cosas, yo quiero dar un paso más allá sobre el mismo tema, que es algo que mencioné durante las otras predicaciones, que ahí yo después me di cuenta que después de que el Espíritu Santo comienza a obrar en una persona, empiezan a surgir preguntas. O a mí, en lo personal, me surgían algunas preguntas, como ¿qué sucede cuando Dios habla y nosotros dejamos de escuchar? Porque una cosa de lo que decía el versículo es que el Espíritu Santo va a venir a convencer de pecado, de justicia y de juicio, pero a muchos les va a pasar de que no van a escuchar. Y yo me preguntaba ¿y qué pasa cuando el Espíritu Santo nos está inquietando, nos corrige, pero nosotros somos quienes ignoramos su voz una y otra vez? Y el apóstol Pablo escribió, para mí es como una advertencia, que es breve, pero es muy seria. Y es lo que dice: no apaguéis al Espíritu. Y si el apóstol Pablo escribió esto, es porque es posible hacerlo, es posible que esto pase, que nosotros apaguemos al Espíritu. No significa que el Espíritu Santo vaya a perder su poder, o no significa que Dios deje de ser Dios, sino que significa que el creyente, los hijos de Dios, cada uno de nosotros, podemos resistirnos, podemos ignorar o sofocar la obra que el Espíritu Santo quiere realizar en cada una de nuestras vidas. Y antes de continuar, creo que es importante entender algo que justamente el texto original nos enseña. En este caso, la carta fue escrita en griego y Pablo utiliza palabras muy interesantes. La palabra principal para lo que en español es apagar
en griego significa apagar un fuego, extinguir una llama o sofocar algo que está ardiendo. Y esta era una palabra que se usaba para describir principalmente la acción de apagar una antorcha o extinguir un fuego. Y me llama mucho la atención de que Pablo haya usado este ejemplo, porque está presentando la obra del Espíritu Santo como un fuego encendido en la vida de los creyentes. No porque el Espíritu Santo sea literalmente fuego, sino porque a través de toda la Escritura se nos muestra a nosotros que el Espíritu Santo se nos muestra como fuego, que el fuego significa la presencia del Señor, la purificación, la santidad, el poder. Por lo que en otras palabras uno puede reflexionar y decir que Pablo dice: no extingan la obra que el Espíritu Santo está haciendo dentro de ustedes. Y como les dije, me llamó un poco la atención porque a través de muchas partes en la Biblia el Espíritu Santo se muestra como fuego. Y no es algo por casualidad. Desde el Antiguo Testamento el fuego aparece constantemente relacionándolo con la presencia del Señor. Porque Dios se manifestó a Moisés mediante una zarza ardiente. El Señor guió al pueblo de Israel durante el desierto en una columna de fuego. Y también se menciona de que el fuego del altar debía permanecer constantemente encendido. Pero algo que a mí me llamó la atención es que cuando llegó el día de Pentecostés ocurrió algo extraordinario. En Hechos 2:3 dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Y aquí el fuego simboliza una vida donde Dios está actuando. Y por eso es que apagar al Espíritu significa resistirse o sofocar esa obra divina. Y como les dije antes, la palabra apagar se utilizaba para describir una acción, la de extinguir un fuego. Y en la Biblia muchas veces el fuego representaba la presencia del Señor y uno lo puede relacionar a nuestra vida como cristianos. No está hablando en este caso de perder la salvación, ni está hablando de perder la sensibilidad. Está hablando de volvernos indiferentes. Está hablando de que nosotros podemos llegar al punto donde Dios habla, pero nosotros ya no reaccionamos igual. Y algo que realmente el Señor hablaba en mi vida y me confrontaba realmente con esta palabra, que es una pregunta que cada uno también se los puede hacer, que es si alguno de ustedes recuerda el día en que se convirtió al Señor. Yo sé que muchos, hay varios, a mí me ha tocado personalmente presenciar o que me digan a mí de que yo conozco al Señor toda la vida porque yo nací en un hogar cristiano. Y bueno, gracias a Dios así fue. Sin embargo, algo que yo podía decirle a algunas personas es que independiente de que yo haya nacido en un hogar cristiano, la forma en la que yo conocí al Señor fue en un momento difícil y ya grande. No necesariamente porque cuando era chica me arrastraban a la iglesia significa que yo conocía al Señor, sino que hubo un momento en el que el Señor quebrantó mi vida. Y el Señor me recordaba eso. Y lo mismo me gustaría preguntarles a cada uno de ustedes, si se recuerdan el momento en el que ustedes se convirtieron al Señor. Porque al principio, cuando eso recién pasa, muchas veces las predicaciones nos quebrantan más fuertes. Tal vez algún versículo o uno favorito nos hacía hasta llorar. O muchas veces un tiempo de oración se nos hacía corto, porque habían muchas cosas que uno quería hablar con el Señor y uno quería seguir buscando del Señor. Pero con los años, con el tiempo, algo empieza a pasar. Hay algunos que comienzan a enfriarse. Uno puede seguir asistiendo a la iglesia, uno puede seguir cantando alabanzas al Señor, puede seguir
participando en la iglesia, pero uno puede tal vez no tener la misma pasión. Y muchas veces ese enfriamiento comienza cuando dejamos de obedecer en cosas pequeñas que el Espíritu Santo nos está mostrando a nosotros. Porque yo también me hacía la pregunta que yo creo que si uno se pone a reflexionar puede llegar a ser fácil, sencilla, el cómo se puede apagar al Espíritu en nuestra vida. Y es de muchas formas, que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Cuando ignoramos la convicción, cuando el Espíritu Santo nos habla, a veces durante una predicación, o leyendo la palabra, o durante una oración, y tal vez nos muestra algo específico. Tal vez el Señor pone en su mente alguna actitud, alguna palabra, alguna relación incorrecta. Ahí el Señor nos empieza a confrontar y muchas veces esas pequeñas cosas las postergamos. Decimos, más adelante voy a arreglar eso. Y cada vez que nosotros ignoramos la voz del Señor, nuestro corazón se vuelve un poco menos sensible. Ahí es cuando uno comienza, como dice la palabra, a apagarse, cuando uno empieza a enfriarse. Y son cosas que muchas veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta de que ocurren, pero ahí están. Cosas que de a poco, sin darnos cuenta, nos empiezan a alejar del Señor. Y justamente el día de ayer en las mujeres, nuestra hermana Priscila traía un ejemplo en su palabra, que es justo el ejemplo que traía Joel ahora, que es como una alarma que suena todos los días o en las mañanas. A mí me pasa personalmente, yo por eso traje este ejemplo, porque a mí realmente me pasa de que la primera vez que yo pongo la alarma la escucho al tiro y me despierto. Pero mientras van pasando los días y yo me empiezo a acostumbrar a esa alarma, la empiezo a posponer. Y llega un momento en donde esa alarma ni siquiera ya me despierta, simplemente la dejo sonar. Y muchos creyentes han hecho eso con el Señor. Han hecho eso con la voz del Espíritu Santo. Se ponen a posponerla hasta que ya no la escuchan. Ya ni siquiera se dan cuenta de que el Señor está hablando. Otra forma también de apagar al Espíritu es cuando nos acostumbramos al pecado. Porque el pecado no siempre endurece nuestro corazón inmediatamente, sino que es de a poco. Lo hace poco a poco. Tal vez al principio nos incomoda cometer un pecado y está ese resentimiento que uno puede sentir porque sabe que es incorrecto, pero ya después empieza a pasar más y uno lo empieza a tolerar. Después uno se puede justificar con los pecados y finalmente se normaliza. Y lo que antes parecía o podría haber sido quebrantado, deja de producirlo. Lo que antes tal vez a nosotros nos llevaba hasta el arrepentimiento, ahora nos parecen cosas pequeñas. Esos pequeños pecados que uno muchas veces puede cometer, que empezamos a normalizar, son otra forma de apagar el espíritu. Y el peligro en esta circunstancia, en esta situación, no es solamente pecar, que de por sí ya es algo incorrecto, sino que el peligro es dejar de sentir arrepentimiento por ese pecado. Y yo leyendo la Biblia, el Señor me puso de ejemplo a Sansón. Y yo podía pensar en que Sansón no perdió la comunión con Dios en un solo día, sino que fue un proceso. Fueron pequeñas cosas, pequeñas decisiones, pecados que lo empezaron a apartar del Señor, pequeñas desobediencias, hasta que llegó un momento en el que, para mí personalmente, cuando yo leo esto, realmente hasta me asusta muchas veces, que dice en Jueces 16:20, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Esto para mí es una advertencia, eso realmente, no sé si a alguien más le pasará, pero llega hasta
uno llega a decir, Señor, líbrame de que algún día llegue a pasar eso, de normalizar tanto algo que llegue el momento en el que el Señor se aparte de mí y yo no saberlo. Es una advertencia este versículo, el seguir moviéndonos como uno lo puede hacer a diario, como cotidianamente, y sin darnos cuenta ya no tenemos la misma comunión con el Señor. Y justamente también eso es algo importante que nos puede pasar, que cuando reemplazamos la presencia del Señor por la rutina. Y creo que este es uno de los mayores peligros dentro de la iglesia. El seguir haciendo cosas para Dios, pero sin pasar tiempo con Él. El llegar a este lugar y cantar alabanzas, pero sin adorarlo, o el predicar sin buscarlo antes. El servir al Señor sin depender de Él, o tal vez venir a los cultos por costumbre. Muchas veces eso es mantener una apariencia espiritual mientras nuestro corazón se está enfriando. Es como una amistad o una relación. Uno no deja de querer a alguien de un día para otro, sino que generalmente puede ocurrir porque no hay comunicación, porque se deja de hablar, se deja de compartir, se deja de escuchar. Y exactamente lo mismo pasa con el Señor. Nosotros tenemos una relación con el Señor. Y eso nos pasa muchas veces espiritualmente. Nosotros no dejamos de amar a Dios de golpe, no es inmediatamente, sino que nos vamos alejando poco a poco. Y algo con respecto al versículo en 1 Tesalonicenses 5:20, cuando inmediatamente el apóstol Pablo, después de decir no apaguéis al espíritu, él dice no menospreciéis las profecías. Y buscando un poco acerca del tema, porque es importante buscar contextos históricos para poder comprender la palabra. Y algo que me llamó la atención es que muchos estudios o muchas personas creen que algunos creyentes en Tesalónica estaban ignorando o despreciando las exhortaciones y las manifestaciones que el Espíritu Santo producía en medio de la iglesia. Y me pareció interesante que el apóstol Pablo conectaba ambas ideas, como si nos estuviera diciendo a nosotros, cuando ignoras constantemente la voz de Dios, comienzas a apagar la obra del Espíritu Santo. Y justamente con eso uno ve que hay consecuencias. Las consecuencias de apagar al Espíritu Santo son muchas. Por ejemplo, se pierde la sensibilidad espiritual. Cuando ya no sentimos la misma convicción por el Señor, cuando ya no reaccionamos igual ante la palabra, o cuando ya no buscamos al Señor con la misma intensidad. Esa es una consecuencia, pero también una muestra para nosotros alertarnos cuando nos estamos alejando del Señor, cuando estamos apagando al Espíritu. Así como también uno empieza a perder el gozo espiritual, no la salvación, pero sí el gozo de la comunión, esa felicidad que da el tener un momento especial con el Señor, así como le ocurrió a David cuando él pecó, y por eso es que en Salmo 51:12 él oró, vuélveme el gozo de tu salvación. Podemos perder la dirección del Señor cuando nosotros dejamos de escuchar la voz del Espíritu Santo. Nos comenzamos a guiar por las emociones, por los impulsos, por las opiniones humanas, y muchas veces, debido a esto, terminamos tomando decisiones que nos llevan lejos de la voluntad del Señor. Y hay algo que debemos comprender, algo que es importante que nosotros sepamos, es que la Biblia no enseña que Dios deja de hablar fácilmente. El problema generalmente no es que Dios haya guardado silencio, sino que el problema es que nosotros
dejamos de escuchar al Señor. Porque el Espíritu Santo, como ya hemos dicho en todas las predicaciones anteriores, sigue corrigiendo, el Señor nos sigue llamando, nos sigue inquietando, nos busca restaurar. Pero cuando una persona se resiste continuamente a la voz del Señor, el corazón se empieza a endurecer. Por eso Dios le decía a Israel en Salmos 95, 7 y 8, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y algo terrible, una tragedia no es que Dios deje de hablar, sino que la tragedia es que nosotros nos acostumbremos tanto a ignorar al Señor que dejemos de responder. Y yo sé que mucho de esto, tal vez, esto realmente confrontó primeramente mi vida, pero yo me preguntaba como, yo sé que tal vez estoy pasando por este proceso en el que me he enfriado espiritualmente o me he alejado del Señor, yo lo sé, yo estoy consciente, yo me doy cuenta. Pero yo preguntaba al Señor como, Señor, ¿y qué puedo hacer para remediar eso, para volver a sentir esa pasión, que esa llama del Espíritu Santo en nosotros se vuelva a encender? Yo decía, Señor, ¿cómo? Yo ya sé que tengo un problema, pero necesito soluciones, necesito alternativas, salidas, ayuda. Y realmente las respuestas están al frente, las respuestas están visibles, pero nuevamente nosotros somos quienes no quieren esas salidas. Porque uno, ¿cómo puede mantener encendido el fuego? Obedeciendo, pero rápidamente. Cuando Dios nos habla, responder, no mañana, no pasado mañana, no la próxima semana, sino en el momento, ahora. Lo más importante, mantener una vida de oración. Porque muchas veces tenemos la idea errónea de que la oración es mantener informado a Dios. Y no es eso, no es así. El Señor sabe todo, pero lo importante de la oración es que nos mantiene a nosotros sensibles, mantiene nuestro corazón en una comunión constante con el Señor. También algo muy importante, alimentarnos de la palabra. Porque muchas veces a mí me ha pasado de que se cierra una puerta o llega alguna oportunidad y yo le digo, Señor, ¿cómo puedo saber si esto viene de ti? ¿Cómo puedo saber si esta es tu voluntad? ¿Cómo puedo saber que este es el camino que tú quieres que yo tome? Porque muchas veces en esas circunstancias uno quiere que el Señor hable audiblemente. Y yo digo, Señor, yo quiero que a través de un sueño, a través de algún susurro, como que textualmente tú me digas a mí lo que tengo que hacer. Y no es así. Muchas veces a través de la palabra el Señor nos puede dar a nosotros respuestas. Pero para eso tenemos que escudriñar la palabra. Porque para saber si es la voluntad del Señor, tenemos que darnos cuenta de que la voz del Espíritu Santo nunca contradice a la palabra. Y mientras más nosotros conocemos las Escrituras, más nosotros conocemos la Biblia, más fácil es para nosotros reconocer la dirección del Señor. Si uno está tal vez en ese momento en el que no sabe si es la voluntad del Señor, si es el camino correcto, el Señor nos dice hay que leer la palabra, porque la palabra es donde sale, es donde textualmente muchas veces puede decir si es o no la voluntad del Señor. A través de la palabra es cuando el Señor habla a nuestra vida, por lo que es importante leerla, escudriñarla. Yo sé que estas son cosas que tal vez uno ya está harto de escuchar, pero son las soluciones. Tal vez muchos de nosotros, yo no sé cómo está su vida personal, pero por ejemplo, no sé, la palabra dice que si uno tuviera fe como un grano de mostaza, podría mover montañas. Y yo no sé si alguno de ustedes con su fe puede mover una montaña. Ahí uno se da cuenta, entonces mi fe, nuestra fe, es más pequeña que un grano de mostaza. Puede estar débil y aunque sea muy pequeño puede apagarse o extinguirse. Pero para eso es importante mantener en oración. Para eso es importante escuchar la voz del Señor a través de la palabra, a través de otras personas. El Señor muchas veces usa a alguna persona cercana para hablarnos a cada uno de nosotros.
Pero algo que muchas veces nos falta a nosotros como hijos de Dios, como creyentes, es arrepentirnos cuando fallamos. ¿Qué es lo que les decía? Lo peligroso de esto es que nos acostumbremos al pecado, que ya normalicemos tanto que llegue el punto en el que ya no nos importe pecar. Porque eso es justamente lo que el enemigo quiere. El enemigo quiere que después de caer nosotros nos alejemos, que nos escondamos muchas veces, pero lo que el Señor quiere es que después de caer nosotros vayamos a Él. Sin embargo, hay muchas veces en las que malinterpretamos esto y son dos cosas muy distintas: el pecar y arrepentirse genuinamente, pero tal vez en un momento de debilidad volver a caer y pedirle perdón al Señor. Eso es muy distinto a pecar una y otra vez y simplemente pedir perdón como para cumplir con lo que el Señor nos pide. Esa es la diferencia, el arrepentirnos pero genuinamente. El tratar, yo sé que muchas veces uno le pide perdón al Señor y vuelve a caer en lo mismo, pero ahí está la diferencia, de que si a usted ese pecado le sigue pesando, es porque todavía no lo normaliza, es porque el Espíritu Santo sigue trabajando en su mente diciendo que eso no está bien. Y es importante que escuchemos, que tomemos en cuenta lo que el Señor quiere hablar a cada uno de nosotros. ¿Por qué es tan importante, como dice el título de la palabra el día de hoy, no apaguéis al Espíritu? Que no seamos nosotros quienes nos alejemos del Señor. Y la verdad es que tal vez, yo no lo sé, para ir terminando ya, quizás el día de hoy, alguno de ustedes, yo no lo sé, solamente el Señor lo sabe, pero tal vez con la palabra alguno pudo reflexionar y pensar en el momento, en el tiempo en donde uno estaba más cerca del Señor. Tal vez el tiempo donde uno oraba más, donde uno tenía más pasión, donde la presencia del Señor era más real. Y yo sé que muchas veces esta es una palabra que realmente confronta, pero el Señor confronta con amor. Pero es necesario que el Señor nos llame la atención, que nos confronte realmente, aunque a nosotros no nos guste, porque tenemos que despertar. Esto es un llamado, esto es algo para alertarnos a nosotros. Y por eso mismo es que el Espíritu Santo no viene para condenarnos. Yo sé que esto se repite una y otra vez, pero es importante porque muchas veces nos podemos ofender de que el Señor nos llame la atención. Pero el Espíritu Santo viene para llamar nuevamente, así uno caiga y caiga. Si uno lo hace de verdad, el Espíritu Santo sigue llamándonos. Yo no sé, pero tal vez alguno ha pasado por o está pasando por esta situación en la que ese fuego, en la que el Espíritu Santo en nuestra vida se ha ido apagando de a poco. Tal vez uno se siente alejado del Señor, tal vez uno se siente indigno muchas veces de estar en este lugar. Sin embargo, lo que el Señor nos dice a nosotros es que Él sigue buscando, de que Él sigue restaurando las cosas que parecen haberse enfriado. Porque mientras el Espíritu Santo nos sigue hablando a cada uno de nosotros, es porque todavía hay tiempo, porque todavía existe la esperanza, porque el Señor todavía nos da la posibilidad de volver a Él. Y justamente con eso, la advertencia que hace Pablo en este solo versículo es muy sencilla y es textual. Dice, no apaguéis al Espíritu. Nos está diciendo, no ignores su voz, no te acostumbres al pecado, no permitas que la rutina diaria reemplace la presencia del Señor. Y si el día de hoy, mis hermanos, yo realmente no lo sé, pero si alguno de ustedes siente que la presencia del Señor, de que ese fuego espiritual no es lo mismo de antes, recuerde esto, que el Espíritu Santo que lo llamó también puede avivarlo nuevamente, porque el Señor restaura, el Señor transforma. Y si uno se siente tal vez abatido, uno se siente alejado, enfriado, créame que si usted le busca con convicción, se arrepiente realmente y busca al Señor, el Señor puede volver
avivar esa llama, esa pasión de buscarle a Él, de volver a tener esa relación especial que uno puede tener con el Señor. El Señor sigue encendiendo los corazones que desean volver a Él. Pero para eso es importante darnos cuenta los momentos en los que el Señor nos está hablando, pero nosotros no escuchamos. Y justamente esa es la palabra que el Señor puso en mi vida el día de hoy. Que busquemos al Señor, de que, como les dije, tal vez necesitamos ser una iglesia viva, necesitamos ser una iglesia encendida, pero no me estoy refiriendo a encendido de que durante las canciones de gozo uno se ponga a dar vueltas, a saltar, a gritar, sino que sea algo genuino, algo de dentro, de que realmente en este lugar se pueda sentir la presencia del Señor, así como en la vida de cada uno de nosotros. Y mis hermanos, nuevamente, escuchen las advertencias que están en la palabra, lean la palabra, está lleno lo que el Señor dice a través del apóstol Pablo: no apaguen el espíritu. Mis hermanos, yo no sé si alguno lo estará haciendo, a mí me ha pasado que tal vez yo misma soy quien está apagando el espíritu, quien está callando la voz del Señor, pero el Señor nos confronta y nos llama y nos sigue hablando. Y si a usted le estaba pasando por esto, o puede que se sienta realmente así alejado del Señor, es porque el Señor le acaba de hablar, el Señor le acaba de dar una palabra para confrontarlo, pero para motivarlo, para darle la esperanza y decirnos a cada uno de nosotros que no apaguemos al Espíritu. Mis hermanos, les voy a pedir que sean poniéndose en pie, porque quise hacer algo distinto el día de hoy. Es algo especial que realmente quiero que sea con seriedad. Y me gustaría que realmente, que si pudieran, cerraran sus ojos, que dediquen el momento que vamos a tener. Voy a poner una alabanza, pero una alabanza que